Bueno, buenos días hermanos, buenos días iglesia. Vamos a Juan 17 del 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Gracias, Señor, por esta preciosa palabra, por esta preciosa porción de la Escritura en ese capítulo donde Cristo hace tal vez la oración más poderosa y más gloriosa que vemos en las Escrituras. Yo te doy gracias, Señor, por favor, te lo pido. Mete hoy la espada, siempre te pediré lo mismo, Señor, mete la espada en cada uno de nuestros corazones. Quita de nuestro corazón, haznos corazones mansos para recibir la palabra. Señor, te lo pido que en el poder del Espíritu Santo, Señor, tú te manifiestes hoy. Te lo pido, Señor, visítanos verdaderamente. Yo sé que estás en cada uno de nosotros, pero paséate con ese candelero, Señor, por medio de esta iglesia y por tu Santo Espíritu, Señor. Quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Hermanos, el sermón se llama que todos sean uno. Que todos sean uno, hermanos. Hermanos, ¿en qué contexto está escrito? ¿En qué contexto está escrito? Mientras oraba lo mencionaba. Es la oración de Cristo. Es la oración que Cristo elevó al Padre. Pero ¿cuándo la elevó? Antes de su arresto. Fue antes del arresto de Cristo. Hermanos, pero mire, vemos unas cosas importantes allí. Cristo ora como hombre mediador de su pueblo, porque Él pide por su pueblo, por su iglesia, por los que me diste, pero Él también habló con una majestad y autoridad igual a la del Padre, hermanos. Hermanos, Cristo aquí nos muestra también que Él es 100% Dios y 100% hombre, hermanos. Matthew Henry dice con respecto a esta parte de la Escritura, a esta porción que acabé de leer: Nuestro Señor oró especialmente que todos los creyentes fueran como un cuerpo bajo una cabeza, animado por una sola alma, por su unión con Cristo y el Padre en Él, por medio del Espíritu Santo que habita en ellos. Propongámonos, iglesia, mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, rogando que todos los creyentes se unan más y más en un propósito y en un criterio. ¿Cuál es ese propósito y cuál es ese criterio? Cristo, su reino y la vida cristiana, hermanos. Ese es el propósito, no hay otro propósito. Hermanos, hoy vamos a ver tres capítulos. El primer capítulo voy a hablar de la unidad divina. En el segundo capítulo voy a hablar de la falsa unidad. Y en un tercer capítulo voy a hablar de seamos uno, hermanos. Mira, hermanos, de manera general, aquí las citas que acabamos de leer, ¿qué nos están diciendo? Que como el Padre y el Hijo son uno, así nosotros también debemos ser unos. Uno en el cuerpo de Cristo, pero porque también hemos sido unos con Él. Hermanos, básicamente de eso se trata hoy el sermón. Hermanos, la unidad divina. Dice acá, trae algunos apartes allí de la cita que acabamos de leer. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea, el Padre y el Hijo son uno. El Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, nos dice acá. Dice también, más adelantico, que también ellos sean uno en nosotros. O sea, como ellos ya son uno, quiere que su cuerpo sea uno en Él, hermano. Cuando nosotros somos creyentes verdaderos, nos entregamos a Cristo, entramos a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces ya somos uno con Él. Así como nosotros somos uno, dice, como nosotros somos uno. Entonces es un ejemplo, por eso quiero empezar hablando de la unidad divina, hermanos. Hablar de la unidad del Padre y el Hijo, pero también la unidad del Dios Trino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice más adelante, yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos, Cristo en su pueblo y tú en mí. Hay una unidad. Como también a mí me has amado. No solo hay unidad entre el Padre y el Hijo, sino que hay comunión, porque se aman el Padre y el Hijo. Entonces así mismo nosotros debemos amar a Cristo, pero también nos debemos amar dentro del cuerpo de Cristo. Ya vamos a explicar eso.
de qué se trata. Hermanos, el énfasis de estos pasajes es la unidad del Padre y el Hijo, les decía. Sin embargo, también hay una unidad perfecta del Dios Trino, también la vamos a ver, de la unidad divina. El ejemplo de la perfecta unidad que actúa, y hermanos, y es ejemplo en cada uno de nosotros, es ejemplo en el cuerpo de Cristo, es ejemplo en la iglesia, hermanos. Hermanos, Dios es uno, ustedes lo saben, la Escritura lo dice. Un solo Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es el único Dios, hermano. O sea, la Biblia habla de otros dioses, pero de esos dioses con D pequeña, por decirlo de alguna manera. Por supuesto que no son dioses. Son cosas que el mismo, claro, hay príncipe de la potestad de las tinieblas y son los demonios y eso, pero no son dioses en el sentido de Dios con nosotros, de Dios todopoderoso, el creador de todo. Hermanos, Moisés afirmaba que Dios es uno, recuerden, y que Israel tenía solo un Dios, en contraste con las religiones politeístas, que tenían muchos falsos dioses. Deuteronomio 6:14 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Jehová uno es. El profeta Zacarías también nos dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre, hermano. Uno su nombre. Jehová será uno. Hermanos, cuando decimos que Dios es uno, escúcheme bien, también estamos diciendo que es el único. Es el único, negando la existencia de otros falsos dioses. Hay uno solo, y Él es nuestro Señor. El Nuevo Testamento confirma esta gran verdad en boca del apóstol Pablo. Acerca pues, dice en 1 Corintios 8:4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios, hermanos, más que un Dios. De igual manera, el mismo Pablo en la carta de Timoteo escribe: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, el que es uno implica que es único. El que es uno implica que es el único Dios verdadero, hermanos. Ay, hermanos, hay una unidad del ser divino, hablando un poco ya de la Trinidad, pero no está compuesto por varias partes. Recuerden, hermano, Dios no es un Dios de tres partes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no es la Trinidad, hermanos. Dios es uno, Dios es simple, no está dividido en ninguna forma. No son varios dioses, no son tres dioses, hermanos. Eso es un mal entendimiento de la Trinidad. Es un solo Dios, hermano, un solo Dios. Son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Los tres son uno. Mire lo que dice 1 Juan 5:7: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, hermano. Estos tres son uno. Nuestra mente humana no puede comprender eso. Tratar de explicar eso muchas veces o siempre terminó pasando en herejías. Herejías como los testigos de Jehová, herejías como los unitarios, que no, recuerden los unitarios que dicen que el Padre y el Hijo, o sea, mejor dicho, que el Padre y el Hijo no son personas diferentes, que el Padre y el Hijo son la misma persona, y eso está mal, porque mira aquí Cristo, entonces ¿a quién le oraba? ¿A quién le oraba Cristo? Si son la misma persona. No, son uno, pero son distintos. Pero tampoco son, dentro de la unidad divina, tampoco son tres partes diferentes. ¿Sí me hago entender, hermanos? Esa es la doctrina de la Trinidad, hermano. Cualquier cosa diferente a eso, hermano, es herejía. Y la iglesia ya la combatió a través de los siglos. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay infinidad de falsas doctrinas que se levantaron en los primeros siglos. El arrianismo, el modalismo, el sabelianismo, es la misma. Hermanos, es un mal entendimiento de la Trinidad. ¿Por qué traigo esto, hermanos? Porque estamos hablando de la unidad. Y esos tres, mire, dicen, tres son los que dan testimonio en el cielo. Hay una unidad entre ellos. Ellos están en unidad, en un mismo sentir. Ellos no se contradicen entre ellos. Ellos no están, ay, venga, el Padre dijo una cosa, el Hijo dijo otra. No, ellos los tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, hermanos, pero esa unidad actúa en nosotros, hermanos. Esa unidad del Dios Trino, en nuestra salvación, en la creación y en la revelación. Hermanos, en nuestra redención y santificación, Cristo ora por nosotros por el cumplimiento del pan divino.
Si usted lee todo el capítulo, Cristo, ¿qué está orando? Por su pueblo, hermano. Por su pueblo. Santifícalos en tu verdad, que sean uno. La gloria que me diste, yo se las quiero dar a ellos. Hermano, está orando por su pueblo. ¿Está orando por qué? Por salvación, hermano. Por salvación de su pueblo. Hermanos, pero la unidad divina actúa en ese plan de redención. En el plan de redención, hermanos. ¿Por qué? ¿El Padre qué hace? ¿Cuál es la función del Padre? Escoger. ¿Escoger qué? Un pueblo para su gloria. Nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, el Padre. Y el mismo Padre nos da la fe. Dice que es don de Dios en Efesios 2:8. La fe es un don de Dios. O sea, nos escoge, pero nos da la fe para que vayamos a Él. Eso lo hace el Padre de manera general en la salvación. El Hijo, ¿qué es? ¿Es el Salvador de quién? Él muere por quién? Por los escogidos que el Padre hizo, que escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero además también, el Padre nos da la fe, pero Cristo es el autor y consumador de la fe. ¿Sí me entienden, hermanos? Es el que nos hace, ponga los ojos en Jesús y su fe se va a aumentar, se va a crecer cada día. Hermanos, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Convence de pecado, de justicia y de juicio ¿a quién? A los escogidos de Dios. A los escogidos de Dios. ¿Para qué? Para salvar a esos escogidos que el Padre escogió, por los que Cristo murió, hermanos. Y la fe es un fruto del Espíritu Santo. Entonces se dan cuenta que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan en completa armonía en el plan de redención, hermanos. En el plan de salvación de nosotros, los escogidos de Dios. Hermanos, en la creación, yo no me voy a detener aquí mucho, la revelación y la salvación. De manera general, el Padre es el recurso, la causa, decía alguien. El Hijo es el agente y el Espíritu Santo es el medio. El Padre es el recurso, es el que decreta. El Hijo es el agente, es el que viene y hace la obra. Y el Espíritu Santo es el medio por el cual se ejecuta esa obra. No solamente en el plan de redención, sino en la creación y en la revelación, hermanos. Hermanos, pero específicamente el Padre y el Hijo son uno en estos pasajes que acabamos de ver. Específicamente el Padre y el Hijo son uno. Están en perfecta unidad desde siempre, son uno para cumplir su plan eterno. Hermanos, hay una perfecta unidad entre el Padre y el Hijo. El Dios Hijo hizo esta colosal afirmación, recuerden, yo y el Padre uno somos. Cristo y el Padre son uno. Estas palabras causaban enfurecimiento en los judíos. Por buena obra no te apedreamos, le decían a Cristo, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos entendían muy bien lo que estaba diciendo Cristo cuando dijo, el Padre y yo uno somos. Ellos sí lo entendían. Yo no sé cómo no entienden los testigos de Jehová eso, o los mormones, o estos grupos que niegan que Cristo es Dios. Los judíos lo entendían, unos impíos, unos fariseos lo entendían, y estos no lo entienden, no entienden realmente. Hermanos, Cristo y el Padre tuvieron esta perfecta unidad gloriosa antes que todo fuera hecho. Dice ahí en Juan 17:5, más atrasito del verso base, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Yo le pregunto, el Padre y el Hijo, aunque son uno, no son la misma persona. Tuvieron una gloria los dos antes de que todo fuera, hermanos. Entonces los unitarios acá, ¿qué nos pueden responder con unas citas tan claras y tan específicas? El modalismo, el sabelianismo, son herejías, hermanos. Ya fueron identificadas. No hay nada nuevo bajo el sol. Dios, el Espíritu Santo dice que guía toda verdad, y a la iglesia le ha guiado toda la verdad a través de los siglos. O sea, no puede ser que es que nuevas revelaciones como siempre. No, ya la iglesia lo identificó. Ya hay otros hermanos de nosotros que ya llegaron a la gloria eterna, que identificaron esos falsos maestros, falsos profetas, herejes. Y hay que denunciarlos, hermanos. Ay, hermanos, el Padre envió a Cristo a morir por su iglesia, a hacer la gran obra de redención. Miren lo que dice Cristo allá en Juan 17:4, un poco más atrás. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Que me diste que hiciese. El Padre le dijo algo al Hijo para que hiciese en esta tierra. Entonces el Padre y el Hijo, aunque son uno, son diferentes personas. Pero insisto, hermanos, no es que la unidad esté compuesta en tres partes, tampoco es así, hermanos. Son uno, no lo entendemos, hermanos, pero son uno. Hermanos, hay perfecta unidad en el plan de redención. Dice Cristo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió. Hermano, había unidad entre ellos. Estaban en un mismo sentir, estaban en un mismo objetivo. Hermanos, ¿y por qué traigo esto primero, hermano? Porque ese es el ejemplo para todos nosotros, hermano, para la iglesia de Cristo. Estar en un mismo sentir. Pero ya lo vamos a ver, pero en la verdad, hermanos, por supuesto. No es la mentira, no es nada de esas cosas. Hermanos, con la obra de Cristo, escúchenme bien, para introducir los siguientes 2 capítulos, con la obra de Cristo, con su obra, Él también nos hizo uno con Él. O sea, el Padre y el Hijo son uno. Pero al salvarnos Cristo, el día que nosotros creímos y nos arrepentimos, hermanos, entramos a ser parte de ellos. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Une la perfección, escúchenme bien, hermanos. Une la perfección, la santidad y la majestad con los que éramos leprosos, impíos y muertos en pecados y delitos. Hermano, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Eso dice Efesios. Por eso son esas exclamaciones de Pablo. Grande es este misterio. Grande. Una de las razones, hermano. ¿Cómo puede el Dios 3 veces santo, inmaculado, sin sombra de iniquidad, nada, unirse con pecadores leprosos, muertos en pecados y delitos? ¿Sabe cómo? Con la justicia de Cristo, hermano. Es la única forma, hermano. Él es el que justifica y el que justifica a los que tienen fe en Jesús, hermano. Como un Dios santo, esa es la gran pregunta del Antiguo Testamento, ¿recuerdan? ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? Decía Job. ¿Cómo se justificará el hombre? Y dice la Escritura del Nuevo Testamento de muchas maneras. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, hermano, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ay, hermanos, por medio de esta unidad, por medio de su obra, nos ha hecho uno con el Dios Trino. Cristo nos ha hecho uno con el Dios Trino. Esa también es su voluntad. Mire lo que él dice allá en los versos bases: como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, así como nosotros somos uno. Esa es su voluntad, hermanos. Esa es su voluntad. Estamos unidos a Él, estamos unidos a Cristo por medio de la fe. Somos miembros de su cuerpo, hacemos parte, pero no como piedras muertas, sino como piedras vivas del edificio espiritual, la iglesia, hermanos. Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo, y el Espíritu Santo mora en nosotros, nos santifica y nos ha sellado para el día de la redención, pero nos ha sellado eternamente. Mire lo que dice Apocalipsis: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, hermano. Nos selló para siempre, hermanos, para el día de la redención, para morar con ellos eternamente en presencia del Cordero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, ese es el misterio de Cristo, hermano. El misterio oculto, que dice las Escrituras, que había sido oculto desde los siglos y las edades, hermano. Ese misterio que viene, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Nos santifica, nos lleva. Cristo hace posible esa obra muriendo en la cruz, hermanos. Ese es el misterio de la iglesia, hermanos. Ese es el misterio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, llevado a su iglesia, hermanos, a su pueblo. Hermanos, vamos a un segundo capítulo y vamos a ver la falsa unidad, hermanos. La falsa unidad. La falsa unidad. Hermanos, aunque el Padre y el Hijo son uno, ya lo vimos, y asimismo quiere que nosotros, su cuerpo, su iglesia, seamos uno en la tierra, que todos sean uno, dice, que sean perfectos en unidad, dice ahí Cristo. Sin embargo, escúcheme bien, hermanos, el mundo busca una falsa unidad, no basada en esta comunión perfecta del Padre y del Hijo, del Dios Trino con nosotros. Hermanos, vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver a las dos Babilonias, hermano, a las dos Babilonias. Vamos a ver la Babilonia del Antiguo, hermanos, sin el Dios verdadero. Génesis 11, del 1 al 9, hermanos. Vayamos por favor allá. 11, del 1 al 9. Babel, la Babilonia antigua, hermanos, la Babel antigua. Sin el Dios verdadero, hermanos. Pretende llegar al cielo construyendo una torre sin la roca, sin Cristo, sin Dios,
Pero ¿saben qué es lo triste? Que ellos hablan un solo lenguaje. Ellos sí hablan un solo lenguaje, tristemente. Génesis 11, de 1 al 9, hermanos. Y vamos a rescatar algunas cosas. Tenía entonces toda la tierra, ¿qué? Una sola lengua y unas mismas palabras. Había unidad, no podemos negarlo, había unidad. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos, ¿qué? Una ciudad y una torre. Una ciudad y una torre. La aldea común, ¿recuerdan de la aldea común? De nuestro amigo, entre comillas, Francisco, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos, ¿qué? Un nombre, no el nombre de Cristo, no el nombre que está bajo todo nombre y sobre el cual se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra. Un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, ¿qué? El pueblo es uno. El mismo Dios lo reconoce. El pueblo es uno, lo reconoce Dios. El mismo Dios lo reconoce. Y todos estos tienen, ¿qué? Un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer, a menos que haga lo que el Señor hizo ahí. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Mira, hermano, lo que quiere decir ahí es que a menos que Dios intervenga, ellos van a cumplir su propósito. Ahora pues, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra, hermanos. Hermanos, ellos tenían un solo lenguaje, leímos ahorita. Hermano, hoy es igual. Por eso son las dos Babilonias. Por eso el Nuevo Testamento dice la gran Babilonia, es refiriéndose allá a lo que estaba pasando, solo que ahorita mayormente manifestado. Hermanos, hoy habla todo el mundo estos lenguajes, dígame si no. El cambio climático, todos hablan ese lenguaje. Mentiras, investiguen a ver si eso es verdad. Mentiras. El falso amor, la falsa paz, la falsa misericordia, la paz y seguridad, la lucha contra la pobreza. Ay, es que somos tan buenos, vamos a ayudar a los pobres, Dios mío, me va a ganar el cielo, voy a construir una torre sin Cristo. La tolerancia, el respeto. ¿Y quiénes están allí? Todos, allá caben todos. Las religiones, cualquier tipo de religión, los ateos, los agnósticos, la nueva era, la falsa cristiandad, los medios de comunicación y el gobierno promoviendo eso, ustedes lo saben. El cuarto poder promoviendo todo eso. Lo que queremos escuchar, lo que quieren que nosotros escuchemos, más bien. ¿Sí me entienden, hermanos? Hermanos, pero en cabeza de todos ellos ustedes saben que está Roma. Usted sabe que está allá Roma, la Iglesia Católica Romana. Mira, hermanos, esta no es la unidad que habla el Señor. Esta unidad es satánica, escúcheme bien, mundana, viene del mismo infierno. Es obra del príncipe de las tinieblas. Sin el Dios verdadero, sin Cristo, no puede haber unidad real, hermanos. No puede haber unidad real. No unidad espiritual, hermano. Podrá haber unidad mundana, pero una unidad real espiritual, hermanos. Hermanos, y vámonos a la gran Babilonia, a la segunda Babilonia, a la continuación de esa Babilonia antigua. Es basada en la mentira. O sea, entre esta Babilonia y la segunda Babilonia, por decirlo así, hermanos, se construyeron imperios, se construyeron reinos, muchos, imperio babilónico, medo-persa, griegos, romanos, todos esos hacen parte de lo que se venía conformando, hasta llegar a la gran Babilonia, hasta que apareciera el hijo de perdición. ¿Y qué era lo que lo detenía, el hijo de perdición, hermanos? Aquí era lo que detenía el papado, el imperio romano. Cae el imperio romano y se levanta esta gran Babilonia, hermanos.
Mira, hermano, está Apocalipsis 17. Les voy a leer unos versos ahí. Hermano, está basada en la mentira. Al igual que la otra, obviamente, basada en la religión. Allá están las religiones basadas en la idolatría, las obras. Y claro, siempre sin Cristo, porque sirven al anticristo. La gran Babilonia es la misma Babel antigua, solo que mayormente desarrollada. Eso es como en el pacto de Dios, como que sombra de lo que había de venir. ¿Recuerdan? Nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia ya existía, pero en el Nuevo Testamento era sombra de lo que había de venir, hermanos. Así mismo pasa con ellos, sombra de lo que iba a venir, igualito. Funciona de la misma manera porque Satanás todo lo quiere copiar. Miren, y en su frente, ¿qué? Un nombre escrito. Un nombre, no leímos ahorita allá en Génesis 11, hagámonos un nombre, el mismo, un nombre escrito. Un misterio, ¿cuál? Babilonia, pero esta sí es la grande, dice acá. Esta sí es la grande. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Uy, Marcos, sé por qué dice esas palabras tan feas, así nos dicen. Bueno, son las palabras que utiliza Juan en Apocalipsis, son las palabras que utiliza el Espíritu Santo de Dios guiando las escrituras, hermano. Dice allá en el verso 13 y 15, estos que tienen un ¿qué? Mismo propósito, igual que las otras, igual que la de Génesis 11. Y entregarán su poder a quién y autoridad a quién, a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y en los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿No les recuerda un poco a Babel antigua? Los esparció, hubo muchos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Eso qué permitió? Que se conformara esto, hermano. Eso permitió que se conformara esto. Hermanos, el movimiento ecuménico mundial, el ecumenismo, es que una mezcla de credos en uno, unas muchedumbres de pueblos, naciones y lenguas, hermano. Ellos todo lo quieren copiar. La iglesia también es eso. La iglesia también dice que hemos sido de toda tribu, lengua y nación. Satanás todo lo quiere imitar, hermanos. Pero ellos hacen las mezclas de toda mezcla de credos en uno. Ellos buscan diferentes caminos para llegar a Dios, porque toda religión para ellos conduce a Dios. Y por eso el gran dicho de ellos, todos los caminos conducen a Roma, tiene un sentido mucho más espiritual. Yo sé que eso lo dijeron por las carreteras, hermano, pero eso tiene un sentido más espiritual. Todos los caminos conducen a Roma, claro, todos los caminos fuera de Cristo allá van a dar, hermano, allá van a dar. ¿Quiénes están ahí? Encabeza el papado, la iglesia católica romana, hermanos, y allí todas sus hijas, los judíos, los musulmanes, la falsa cristiandad, las demás idolatrías de la tierra, es decir, las demás religiones, las filosofías del mundo, el Estado, hermano, allá están, esa segunda bestia. Hermanos, Roma, hermanos, y yo sé que se los he explicado, yo sé que la iglesia lo tiene claro, hermanos, pero hermanos, nosotros no podemos ver que la gran ramera es simplemente la reunión de todas las religiones, hermano. No podemos simplemente ver que la gran ramera es la reunión de todas las religiones. Por supuesto que es eso, pero hermano, ¿cómo es? Hay una cabeza, hay una madre, y en pos de ella se unen todo el resto de religiones. No es que yo tengo aquí a la iglesia católica, a los musulmanes y a los judíos, y los pongo en el mismo nivel. No están en el mismo nivel. Yo leo en mi Biblia que dice que hay una madre de todas las idolatrías de la tierra. Los musulmanes son idolatría, los judíos son idolatría, todos ellos son mentiras y herejías, hermano. Pero hay una madre, y a esa la gobierna el papado. Miren lo que dijo Spurgeon, más o menos por allá en el año 1850 y algo, en un sermón que se llamó La Unidad en Cristo. Estos eclesiásticos han soñado acerca de una gran confederación. Mire que lo dijo en 1850 y algo, no tengo el año exacto, pero más o menos por allá. Mire lo que dice Spurgeon en ese momento, hermanos, cuando no era manifestado como hoy ya lo estamos viendo. Estos eclesiásticos han soñado acerca de una gran confederación que es presidida por un número de ministros, quienes a su vez son gobernados por oficiales superiores, y estos a su vez por otros que finalmente son regidos
por una suprema cabeza visible que tiene que ser ya sea una persona o un signo. ¿Cómo se llama eso? Bíblicamente hablando. Eso se llama, ¿cómo? Nicolaísmo. Nicolaísmo. Eso se llama nicolaísmo. Y eso es lo que quieren. Una confederación presidida por otros, y a su vez allá está la gran cabeza. Ya sabemos quiénes son, ¿no? Esta gran confederación abarca reinos y naciones. Vea, estos tienen un interés obviamente global. Y se ha vuelto tan poderosa como para imponer su voluntad a los estados. O acá, a los estados, hermano. La primera bestia impone su voluntad a la segunda bestia, porque la segunda bestia le rinde honor a la primera bestia. Influenciar en la política, guiar concilios e incluso reunir y movilizar ejércitos. Ciertamente la sombra de la enseñanza de nuestro glorioso Cristo, mi reino no es de este mundo, debe haber provocado alguna ocasional pesadilla en mitad de su sueño. Pero continuaron soñando, y lo que es peor, convirtieron el sueño en realidad, no lo podemos negar. Y hubo un tiempo, escucha acá lo que dice Spurgeon, cuando los declarados seguidores de Cristo eran todos uno, declarados, eran todos uno. Cuando mirando al norte, al sur, al este, al oeste, desde el Vaticano, que era el centro, un cuerpo unido cubría a toda Europa. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Creyó, les pregunto iglesia, creyó el mundo que Dios había enviado a Cristo? No, el mundo creyó precisamente lo contrario, porque ellos se basan en esto que yo les acabo de leer de Juan 17, del 21 al 23, que para que todos sean uno, entonces seamos uno para que el mundo crea. Pero yo les pregunto, ¿esa era la unidad que creía Dios? ¿Creyó el mundo que Dios había enviado a su Hijo? No, el mundo no creyó, creyó precisamente todo lo contrario, hermanos. El mundo estaba persuadido de que Dios no tenía nada que ver con ese gran ente estrujante, tiránico, supersticioso e ignorante que se designaba a sí mismo cristianismo. Y los hombres pensantes se volvieron infieles, y fue algo extremadamente difícil encontrar a un genuino creyente, sabio al norte, al sur, al este o al oeste. Todos los que profesaban eran uno, pero el mundo no creía. Los que profesaban, estoy diciendo, pero el mundo no creía. Sin embargo, Jesús nunca pensó en este tipo de unidad. Nunca fue su intención establecer un gran cuerpo unido llamado iglesia, que dominara y se enseñorara sobre las almas de los hombres, que incluyera en sus rangos a reyes, príncipes y estadistas, que podían ser mundanos, impíos, malignos, sensuales y diabólicos. El designio de Cristo nunca fue montar una máquina de uniformidad que estrujara la conciencia, y así esa gran máquina diseñada por el hombre, habiendo sido perfeccionada y puesta en marcha con el mayor vigor posible, en vez de dedicarse a que el mundo creyera que el Padre envió a Cristo, obró justamente lo contrario, obró justamente esto, que el mundo no creyera absolutamente nada. Eso fue lo que pasó, hermanos, que el mundo no creyera absolutamente. Vino el humanismo, vino la Revolución Francesa, el ateísmo, el liberalismo, todo eso, hermanos, sino que se volviera infiel, licencioso y podrido en su esencia. Eso fue lo que consiguió esa falsa unidad, hermanos, esa falsa unidad. Ay, hermanos, pero recuerden que la herida mortal ya ha sido sanada, dice la Biblia. Recuerden que la herida mortal ha sido sanada. Y Roma va a recuperar, ya lo recuperó, ya lo está recuperando, hermanos. Ellos en un tiempo tenían una unidad mucho mayor. Parecía que habían caído, parecía que esa herida mortal había producido una herida grave, y seguro que sí la produjo la Reforma Protestante con la espada de la palabra, hermanos. Pero esa herida mortal ya está siendo sanada, ya está siendo sanada. Hermanos, esta unidad es a costa de la verdad, basada en la mentira, la tolerancia y el falso amor. La Biblia dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza ¿de qué? De la verdad. Esta falsa unidad se fundamenta en la idolatría, el error y las obras, hermano. Esta falsa unidad no se fundamenta en la roca, en Cristo. Es la religión de Caín, Babel, el anticristo, Satanás. Esa es la gran Babilonia, la gran ramera. No puede haber unidad en la mentira, hermanos. Por lo menos no unidad espiritual. Y aunque hagan guerra contra Cristo, hermano, lo van a seguir haciendo. Van a seguir haciendo guerra contra Cristo y su iglesia. Pero ¿sabe qué? Dice Apocalipsis que el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados,
elegidos y fieles, hermano. Ay, hermanos. Entonces, hermanos, retomando un poco, para introducir el tercer capítulo, el Padre y el Hijo son uno. Nos muestra el ejemplo de la unidad divina. Entonces quiere que así nosotros seamos uno. Pero el mundo hace una falsa unidad. Pero hermano, ¿cuál es esa unidad? Tercer capítulo, seamos uno, ese es el llamado. Dice acá, para que todos sean uno, para que sean uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean ¿qué? Perfectos en unidad, hermano, perfectos en unidad. Hermanos, a diferencia de esa falsa unidad, su cuerpo, su pueblo, su iglesia, el verdadero rebaño del Señor, estamos unidos en la verdad, en Cristo, en el Espíritu. Esta fue la oración de Cristo, que todos sean uno, perfectos en unidad. Así como el Padre y el Hijo son uno, así nosotros, iglesia, debemos ser uno. Esta es la voluntad de Dios para nosotros, hermanos. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. Hermanos, acompáñenme a Efesios 4, del 11 al 16. Entonces, ¿cómo es esa unidad, hermano? En la verdad. En la verdad, hermanos. En la verdad. Efesios 4, del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para la edificación de qué? El cuerpo de Cristo. Para que todos lleguemos a ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, unido, hermano, unido entre sí, por todas las coyunturas que ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, la unidad que quiere el Señor no es basada, por supuesto, en la tolerancia, en la mentira, en la falsa misericordia y en el falso amor. No es basada en eso, hermanos. ¿Cómo es la unidad? Como lo acabamos de leer, es basada en la verdad. Es de entrega, porque dice que se ayudan mutuamente. Es de servicio, es de frutos, es de santidad, hermanos. Es la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor. Es basada en la verdad, hermanos. Es verdadero amor. Mire lo que dice Corintios 13, 1 Corintios. El amor es sufrido, hermano. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Ay, es que a usted le falta amor. Hermano, pues si usted está haciendo algo indebido, yo se lo tengo que decir. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Mire, perdona el amor. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, hermanos. No guarda rencor. Una persona que no ha perdonado no puede tomar la cena del Señor. No está en el cuerpo. Es una mancha en el cuerpo. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza en la verdad. Habría que ver si son del cuerpo de Cristo. Mas se goza de la verdad. Hermanos, seamos uno. El Señor oró por este tipo de unidad. Santifícalos en tu verdad, en tu verdad, no es la mentira. Tu palabra es la verdad.
Entonces, basado en la Biblia, hermano, basado en lo que dicen las Escrituras, no en lo que a mí me parece, lo que yo creo, es que a mí me dijeron, no, en lo que dicen las Escrituras, hermano. Hermanos, ¿qué no es el amor? Ya se los he dicho en algunos momentos acá durante el sermón, pero ¿qué no es? ¿Qué no es? ¿Cómo no es, hermano? ¿Cómo no es? Por favor, pongamos de verdad atención, hermano, porque es que cuando llegan las exhortaciones, sacan estos argumentos. Hermanos, no es tolerar el pecado. O sea, tener misericordia no es decir, ay, sí, tranquilo, o tranquila, sigue ahí en tus cosas. Hermano, no es tolerar el pecado, ni en la iglesia, ni en el hogar. Escúcheme bien, porque se supone que en el hogar somos una iglesia. Se supone que ahí hay hermanos en Cristo. Entonces, por supuesto, usted en el trabajo se va a encontrar con muchas cosas. Usted, dentro de sus límites, usted hace lo que tiene que hacer. Pero yo no le puedo pedir al jefe de la empresa que ore todos los días, por ejemplo. No se lo puedo pedir. Pero yo sí lo puedo exigir, promover en mi casa, en la iglesia y en todo lugar, hermano. Y eso no es falta de misericordia. Eso no es ser uno un fariseo. Eso no es ser uno... No, hermano, eso es lo que nos dice la Escritura, hermanos. Entonces, no es tolerar el pecado, no es dar palmadas en la espalda, hermano. Yo creo que esa palabra la he repetido como no sé cuántas veces en cada sermón, en cada... No es decirle tranquilo, tranquila, sigue así, tus pecados, no te preocupes. No es eso. Eso no es un amor, eso es un amor lastimero. ¿Recuerda cuando vimos, no recuerdo el sermón, la del yo? Hermano, no es un amor lastimero. Eso no es amor. Eso es un amor pecaminoso. Y debemos arrepentirnos si tenemos o practicamos ese tipo de amor. No es hacer sentir bien. Es que muchas veces eso es lo que queremos hacer, sentir bien a la persona. Ay, pobrecito, pobrecita. Nunca se les puede decir nada, porque es que se sienten mal. Ay, es que usted no me habla con amor, usted no me habla con misericordia. No sabe que hay mucho más amor y misericordia en decirle que va mal, que se debe arrepentir, que si tal vez usted se muriera hoy no sería el cuerpo de Cristo y estaría condenado bajo la ira de Dios. Eso es más amor que quedarse callado, y la Biblia lo dice. Fieles son las heridas del que ama, dice. Fieles son las heridas del que ama. No es justificar, no es decir, no, uno va exhortando a alguien y ya llega el otro a justificarle el pecado. El Señor dice que Dios aborrece al que justifica al impío. Lo aborrece porque se basa en la mentira. Yo siempre digo ese ejemplo. Hermano, mire, lo decía hace mucho tiempo, hermano, y eso lo hace sobre todo, piense que cuando usted actúa, se está actuando como la iglesia moderna que tanto hemos criticado. Lo mismo de la iglesia moderna, el amor, la misericordia. Hermano, el Espíritu Santo está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a una persona. Y llega alguien, que no se sienta mal. Usted está estorbando la obra del profeta, la obra del predicador. Hermanos, mucho menos es callar ante el pecado y el error. Mucho menos es callar. Hay que denunciar, hay que decir, hay que exhortar. Ay, hermanos. Hermanos, entonces el verdadero amor es basado en la verdad. Y cuando hay ese amor basado en la verdad, basado en lo que Cristo dice, basado en su palabra, hermanos, vamos a caminar en un mismo sentir. La unidad del Espíritu, hermanos. Cristo, la verdad, hermanos, en comunión, en amor, en gozo, en paz, en armonía, hermanos. Allí sí, hermanos. Hermanos, en un mismo sentir, porque todos nos preocupamos por todos. En las luchas con el pecado, en las angustias, lloramos con el que llora. En las alegrías nos gozamos con el que goza. Ay, hermanos, no buscando lo suyo propio, no buscando lo propio, sino lo de Cristo, en un mismo espíritu. Mire como dice Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, hermano. Entonces, ¿qué? Todo, hermano, nuestra vida. Uy, pero es que ustedes se la pasan para arriba y para abajo juntos. Eso es una secta, sí, hermano, sí. Somos una secta separada de este mundo. Eso es verdad. Hermano, y así anda la iglesia de Cristo.
Así anda la iglesia de Cristo. Así le ardan a sus familiares. ¿Es que usted ya, su iglesia es más importante que su familia terrenal? Sí, es más importante. Es más importante. Porque es una familia espiritual. Es una familia con la cual yo voy a compartir eternamente. Y si usted no se arrepiente, yo con usted no voy a compartir eternamente. Es más, yo voy a servir de testigo para su condenación. Hermanos, la verdadera unidad, todos buscamos honrar a Cristo, vivir en santidad, pelear la batalla de la fe, unánimes por el mismo objetivo, hermanos. En un mismo sentir nos consolamos. Mire lo que dice Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, hermanos, en Cristo es la consolación. En Cristo, hermanos. Ay, que se me murió mi tía, mi hermana. Vaya a Cristo. Esa es la consolación que usted necesita. No le puedo decir más. Yo lo voy a apoyar, pero yo no le voy a patrocinar su impiedad. Vaya a Cristo. Vaya a Cristo. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo que lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, hermanos. Una misma cosa. Hermanos, en la iglesia de Cristo, todos debemos ser uno. Todos necesitamos de todos. Hermanos, el cristianismo se vive en comunidad, es congregacional, hermanos. Usted no puede practicar esto si no se congrega en una iglesia. Por eso nosotros insistimos tanto: congréguese, venga los jueves, venga los domingos, venga los ayunos, venga, estemos unos con otros. O sea, es que esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice el Nuevo Testamento. Yo sé que muchos vienen a la iglesia y no son cristianos. Listo, allá ellos. Pero el cristiano genuino se quiere congregar. El cristiano genuino no busca excusas para no congregarse. El cristiano genuino, cualquier actividad espiritual de la iglesia, espiritual estoy hablando, espiritual de la iglesia, quiere estar en esas actividades. Sí, porque uno programa asados y por allá llega, ahí sí llegan los mundanitos. Y no estoy en contra de que no nos podamos reunir como hermanos en Cristo a hacer una cosa de esas, sino que no confundamos eso con la verdadera unidad, hermanos. Porque en Casa Roca había mucho de eso, muchísimo de esas cosas. Entonces, hermanos, es congregacional, las ovejas van en manada, es un rebaño, no van ovejas sueltas, no son ruedas sueltas. ¿Por qué? Porque es fundamental para edificarnos, para consolarnos, para exhortarnos, así no nos guste, para reprendernos, también para animarnos, para servirnos, hermanos, para servirnos unos a otros y ser cada día más conformado a la imagen de Cristo, hermano. Mire lo que dice Corintios 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, el cuerpo es uno pero muchos miembros. ¿Quiénes? Usted y yo, que hemos creído arrepintiéndonos de nuestros pecados, hermano. Dice más adelante: ni el ojo, mire, escúcheme, hermano, que es que hay muchos que dicen: no, yo soy la iglesia. Y no se congregan y viven solos. Mire lo que dice la Biblia. Perdóneme, se me fue. Ni el ojo, escúcheme bien, puede decir a la mano: no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. O sea, usted no puede decir que es que la iglesia, usted se congrega en su casa los domingos. No, hermanos. Nos hace una diferenciación entre las casas y congregarse, hermanos. Congregarse. Por supuesto que en su casa usted tiene que vivir como si fuera en la iglesia. Eso es lógico y claro que sí. Pero la iglesia está compuesta de varias familias, de personas con diferentes apellidos. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces, cuando usted dice eso, está diciendo precisamente lo que Pablo está diciendo que uno no puede decir. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, hermano. Hermanos, vivimos así, de manera general. Nos duele cuando algún hermano o cuando alguien de la iglesia no está caminando los caminos del Señor. Hermanos, nos tiene que doler cuando una persona
o no es cristiana, o está desviado, o desviada, lo que sea, hermano, nos tiene que doler. Nuestra preocupación no debe ser, ay, que esté bien de salud, que cuidado se le raya no sé qué. No, hermano, nuestra preocupación es espiritual primeramente. Es espiritual. Cuando usted piensa de la otra manera, usted es un carnal. Usted está mirando las cosas de esta tierra y no las cosas de arriba. No está poniendo las cosas arriba. Y yo pregunto a personas de la iglesia, porque eso sucede en esta iglesia, y hago un llamado y hay que meter la espada. Si usted no tiene comunión con las otras personas, los hermanos de la iglesia, tanto en la espiritualidad y en la santidad, yo creo que usted no hace parte del cuerpo de Cristo, verdaderamente. Porque la Biblia nos dice que estamos en un mismo sentido, en un mismo espíritu. Es que eso, mira, aquí llegan personas y de una vez se integran. Y no son los más extrovertidos de que uno diga. No, es que la unidad la da el Espíritu Santo, ¿sí me entiende? Y es una unidad espiritual, hermano. Es una unidad en la cual tenemos una comunión. Claro, yo tengo más afinidad con unos que otros, eso es normal. Pero hermano, hay comunión. Pero hay personas en esta iglesia que no tienen comunión con nadie. Solo tienen comunión con sus familiares. O con las personas que no les congracian, o que les congracian con sus pecados, exactamente. A eso sí aman. Hermanos, peleemos juntos esta batalla como pueblo fiel. Este es el consejo. Mire, hermanos, por favor, iglesia, esto no es un llamado mío, esto es un llamado del Señor a la iglesia. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, hermano. Hermanos, iglesia, a esta unidad fuimos llamados. Así que os ruego que andéis, vuelve y dice en Efesios, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, hermano. Esto es una vocación, hermanos. Esto es santidad, hermano. No puede haber unidad entre la luz y las tinieblas. No la hay, hermano. Tiene que ser en la santidad, en la vocación que el Señor. Porque es que aquí muchos pueden leer acá, ay, sí, fuiste, dice, solícitos, dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ay, entonces tolérenme todos mis pecados. No, hermanos, así no es. Eso no es lo que nos muestran las Escrituras. Claro, yo tengo paciencia, yo te exhorto, yo te digo, yo te hago, pero yo no te voy a tolerar tus pecados. Y eso no es ser un fariseo, eso es hacer lo que dicen las Escrituras que uno tiene que hacer. O si no, lea Mateo 18. Hermanos, esta es la unidad que quiere nuestro gran Dios, hermanos. En la verdad, hermanos, ahí está el verdadero amor. Seamos uno, Él se goza en ello. Por eso escribe el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Los hermanos juntos en armonía. Hermano, esta es la unidad que el Señor nos manda. Pero tristemente, hermano, hay divisiones en la iglesia. Tristemente hay divisiones en la iglesia. Esas divisiones, en la iglesia en general, me hablo de la iglesia, en iglesias bíblicas en general, no vienen del Señor. Nos manda ¿a qué? A combatirle las divisiones, denunciando, apartándonos y aplicando ¿qué? Algo que no le gusta mucho, la disciplina eclesiástica, hermanos. ¿Por qué? Porque las divisiones dividen el cuerpo de Cristo. Estamos hablando que hay una perfecta unidad, y esas divisiones dividen el cuerpo que Cristo ha unido, hermanos. Por eso son tan graves a ojos del Señor. Es por esto que nos manda apartarnos de los que causan divisiones, ya que están dividiendo su cuerpo, hermanos. Por un lado, nos dice
que combatamos a los herejes, por un lado. Debemos apartarnos y denunciar a los falsos maestros. Ellos son los que causan divisiones, son ellos. Porque a usted le dicen los seguidores de Cash Luna, de Sujel Michelén, de Darío Silva, que uno es un divisionista. No, mire lo que dice las escrituras, los que causan las divisiones. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. O sea, los que distorsionan la palabra, ellos son los que están causando divisiones. No los que queremos tratar de seguir fielmente lo que dicen las escrituras. Dice que nos apartemos, los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, hermano. Esto es muy característico de los falsos maestros. O sea, viene predicando otro Jesús, otro espíritu, y bien lo toleráis. Pero el Señor nos dice que nos apartemos de esas personas, de los herejes. Hay que denunciarlos, hermano. Eso no es dividir el cuerpo de Cristo, eso no es falta de amor, eso no es falta de misericordia. Eso es hacer lo que la Biblia nos dice. Apártese de ellos. Apártese de ellos. Denúncielos. Tito dice que les tape la boca, dice. Hermanos, pero usted puede decir, no, yo sigo la sana doctrina, yo no soy hereje, yo no soy no sé qué. Pero ¿sabe qué? Muchos pueden hacer esto dentro de la iglesia. Cuando el pastor, los ancianos enseñan algo bíblico y usted dice, tampoco es así, y va y empieza a murmurar. Eso fue lo que pasó en la rebelión de Coré. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan lo que pasó en la rebelión de Coré? Se rebelaron contra Moisés y Aarón por lo que Moisés había dicho. ¿Sí recuerdan? Listo, yo no le estoy diciendo que esté de acuerdo en todo, pero vaya a los ancianos y dígales, yo pienso que usted lo que dijo está mal, pero no empiecen a generar murmuraciones. Y en esta iglesia está pasando eso, hermanos, tristemente. Está pasando eso en esta iglesia, hermano, tristemente. Hermanos, así que a los que también persisten en pecar, nos advierten de los que causan divisiones. Nos advierten de los que causan divisiones. Como les decía, los que murmuran, los que no son obedientes. Muchos hermanos oraban por los pastores hoy. Gracias, hermanos, por orar por eso. Pero, hermano, tristemente hay muchas personas que no le hacen caso a nadie, hermano. No le hacen caso a nadie. Para ellos nadie es autoridad. Su única autoridad son ellos mismos. Le dice un anciano, le dice otro anciano, le dice la esposa al anciano, le dice un hermano, le dice otra hermana. No, eso no es así. Todos están equivocados. Yo tengo la razón. Rebelión de Coré es lo mismo, hermano. Están haciendo lo mismo. Son orgullosos. Ay, hermano, nos advierten de estas personas. Nos manda a amonestarlos, a aplicar la disciplina bíblica con estas personas y a desecharlos si no se arrepienten. Dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Su propio juicio, ¿se da cuenta? No, lo que yo digo es verdad. Todos están equivocados, pero lo que yo digo es verdad. O sea, hay 40 personas en la iglesia, gente que trata de caminar en los caminos del Señor, pero todos estamos equivocados. Mire, dice, está condenado por su propio juicio, porque es sabio en su propia opinión. Cuando estas personas no quieren cambiar, es un alivio que se vayan, de hecho. Proverbios 22:10, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta, hermano. Ay, hermanos, en este mundo caído, desafortunadamente conviviremos con estas cosas. En la iglesia visible convivirán cabras y ovejas, justos e injustos, cristianos genuinos y cristianos nominales. Sin embargo, Cristo oró por la unidad de su iglesia, la invisible, su cuerpo espiritual, su esposa. Hermanos, las puertas del infierno no prevalecerán contra esa iglesia, hermanos. Él separará al final definitivamente el trigo de la cizaña. Mira, hermano, hay una cosa que a mí me quedó muy marcado con lo que explicó Oscar hace 8 o 15 días, el caso de Judas. Oscar también nos explicaba eso allá en Ipiales, hermano.
Mire, nosotros nos consolamos porque dicen, no, es que muchos se fueron. Yo sigo en la iglesia. Hermano, Judas nunca se fue de la iglesia. Y es el de los peores ejemplos de la escritura. Está al nivel de Caín, Judas. O sea, usted le dice a alguien, usted es un Judas. Y todo impío entiende lo que se le está diciendo. Judas nunca se fue de la iglesia. Entonces no se consuele con que usted sigue en la iglesia. Usted puede llegar y va a pasar lo que dice acá. Al final separa el trigo de la cizaña. Miren, los que estaban con el Señor, Juan 6, del 60 al 71, muchos abandonaron allá al Señor. Y esos se fueron para el mundo, lógico. Y están condenados y no volvieron y no se arrepintieron. Pero Judas no se fue. Judas siguió en la iglesia. Y yo creo que Judas tiene mayor condenación que nosotros. Porque estuvo mayormente expuesto a las escrituras, mayormente expuesto a la palabra. Ay, hermano. Pero hermano, mire, lo que leímos hoy, hay una promesa. Dice que el mundo crea. Que el mundo crea. Uno dice, pero hermano, si este mundo va cada día más de mal en peor. Ay, el mundo, hermanos, perdón. Hay una promesa. Que el mundo conozca al Hijo de Dios y sea manifestada la gloria de Dios. Hermanos, por medio de la iglesia, de su pueblo, de su cuerpo, el mundo sabrá que el Padre envió a su bendito Hijo a la tierra. Lo sabrá, de todos modos lo sabrá, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo sabe que hay cristianismo. El mundo sabe que hay personas que proclaman a los cuatro vientos que Cristo es el Señor, hermanos. Muchos serán, dice, el mundo crea, ellos saben, allá hay unos cristianos, pero venga, muchos de esos serán convencidos por el poder del Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio. Muchos verán su condición miserable, depravada, muerta, de condenación, para que el mundo crea que tú me enviaste, hermanos. Serán unidos ellos también a la iglesia de Cristo, por la cual Él derramó su bendita sangre, por la cual se entregó y dio su propia vida, por la cual se humilló hasta lo sumo, a la cual vino a buscar y a salvar, hermanos. Su iglesia, nosotros somos uno, en un mismo sentir, en unidad, cumpliendo su mandato, su gran comisión. Seguiremos proclamando a una voz y a los cuatro vientos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, hermanos. Seguiremos llamando unánimes al arrepentimiento, a que todo hombre se arrepienta, porque un día Dios juzgará al mundo con justicia por Cristo. Unánimes seguiremos llamando a todos, hermanos. Pero hermanos, aunque el mundo va a empezar a creer, algunos van a creer, el mundo va a ver que existe cristianismo, esta promesa será mayormente manifestada en aquel día. ¿Cómo, hermanos? Cuando el Señor venga, ponga a su pueblo, a su iglesia, a su cuerpo a la derecha, cuando llame a los benditos de su Padre a heredar el reino preparado para ellos. Ay, Él va a decir, recuerde, van a estar todas las naciones de la tierra, y ahí el mundo va a creer. Va a decir, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí van a creer, pero ¿sabe qué? Va a ser demasiado tarde. En ese día el mundo, las cabras, los enemigos de Dios, de Cristo, el diablo y sus ángeles, todas las naciones verán la gloria de Cristo y su esposa, hermanos. Ese día serán manifestadas plenamente estas palabras para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, hermanos. Ahí se manifestará eso, hermano. ¿Quiere ser parte de eso, hermanos? ¿Quiere ser parte de eso? ¿Quiere ver ese momento glorioso, hermano, en la historia? En el último día, hermanos. Ya sea que nos hayamos ido antes o ya sea que estemos acá, hermano. ¿Quiere estar en ese gran día, hermanos? Vaya a Cristo, si no ha ido, por favor, vaya a Cristo. Es un llamado de verdad. El mismo llamado que hacía Pablo. Decía, mire, como si Dios clamase por medio de nosotros. Reconcíliese con Dios. Reconcíliese con Dios y nos ha reconciliado. Y usted, hermano, que ya es de Cristo, sigamos unánimes caminando, porque ese día vamos a estar juntos, unánimes. Y Él nos va a decir, venid benditos de mi Padre. Y a los otros les va a decir, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Que usted no sea de esos. Que usted no sea de esos malditos arrojados al infierno. Ay, hermanos.
quiero antes de dar la conclusión, leerles algo que escribió también Spurgeon en ese mismo sermón de la unidad en Cristo. Dice: siendo uno con Cristo, eres uno con su pueblo. Como hombres espirituales, busquen la unidad espiritual. Pero primero comiencen por preguntarse si ustedes mismos son espirituales. ¿Has nacido en el seno de la familia de Dios? ¿Has pasado de muerte a vida? Pues si no has pasado, aunque pudieras estar en el cuerpo, sentado, ser miembro de una iglesia, serías como una sustancia muerta en el cuerpo, causando una úlcera, una gangrena que provocaría dolor y sufrimiento. Serías una cosa maldita que habría que eliminar. Eso lo dice. Eso nos lo muestra todo el tiempo, hermano, en las Escrituras. Y también son palabras de Spurgeon, porque nos habla de las disciplinas bíblicas. Recuerde, nos habla del trigo y la cizaña, que serán quemadas. Habría que eliminar. Pero, pregunta, ¿estás vivo por la vida de Cristo? ¿Mora Dios en ti y moras tú en Él? Entonces, mi amado hermano, dame tu mano. Pues si estás en Cristo y yo estoy en Cristo, no podemos ser dos. Hemos de ser uno. Amémoslos los unos a los otros, fervientemente, con un corazón puro. Vivamos en la tierra como aquellos que habrán de vivir juntos en la eternidad en el cielo. Cada uno de nosotros ha de ayudar al crecimiento de los demás, espiritual, no carnal. Crecimiento espiritual, esa es nuestra labor. Ayudémonos los unos a los otros en cada empresa espiritual y santa, no carnal, no terrenal, en la medida de lo posible, lo cual redunda en la promoción del reino del Señor. Y echemos fuera de nosotros, de nuestros corazones, todo lo que pudiera romper la unidad que Dios ha establecido. Desechemos toda falsa doctrina, todo falso pensamiento de orgullo, de enemistad, de amargura, para que nosotros, a quienes Dios ha hecho uno, seamos uno delante de los hombres, así también como delante de la mirada del Dios que escudriña los corazones. Que el Señor nos bendiga, queridos amigos, como una iglesia, que nos haga uno y que nos mantenga unidos, pues será el componente muerto entre nosotros lo que provocará divisiones. Los hijos vivos de Dios conforman la unidad. Son los seres vivos los que están vinculados conjuntamente. No habrá temor al respecto. La oración de Cristo cuida de nosotros para que seamos uno. Pero vengan, voy a hacer un llamado, y en palabras de Spurgeon voy a tomar esas mismas palabras. En cuanto a ustedes, que están unidos con nosotros en una comunión visible y no son uno con Cristo, que el Señor los salve con su grandiosa salvación. ¿Sabe por qué? Porque mire, este sermón, el sermón de hace 8 días, el de hace 15, el de hace 20, todos los sermones, los llamados al arrepentimiento, los llamados a que vaya a Cristo, los llamados de otros hermanos, de que viva la vida cristiana, todos esos llamados, esos llamados en el infierno, si no se arrepiente en esta vida, usted va a maldecir con maldición esos llamados. Los va a maldecir, porque va a decir: ¿por qué no escuché? ¿Por qué fui tan necio, tan necia de no ir a Cristo? O sea, usted puede estar aquí en la iglesia, usted puede servir en la iglesia, pero no ser uno con Cristo. ¿Usted no entiende el llamado urgente? ¿No entienden el llamado urgente, hermanos? Iglesia, si usted no ha ido al Señor, mira, usted de nada sirve tratar de engañarme a mí, a los hermanos, eso no importa. El Señor todo lo ve, por favor. No siga más, póngase en paz con Dios. Vaya en arrepentimiento. Por favor, se lo digo en nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Reconcíliense con Dios. Aquí hay personas que no se han entregado a Cristo verdaderamente, pero no quieren escuchar, son tercos, necios, rebeldes, se justifican, están mirando en los otros y no están mirando en ellos. No entienden, son necios, no quieren escuchar. Yo sé que ustedes ven este llamado y usted está ya escuchando y está que le arden los oídos y tiene comezón de oír, pero le seguiremos diciendo que se arrepientan y que vaya a Cristo. Iglesia, hoy recordamos que Dios es uno, el único Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
nuestro Dios, el Dios Trino. Esta unidad divina ha actuado y actúa en nosotros, en nuestra salvación y santificación. Nos hace uno con Cristo, nos hace uno con Dios. El Padre y el Hijo son uno, en perfecta unidad desde siempre. Cumple su plan eterno, la redención de su pueblo, la gloria de Dios. Él quiere que su cuerpo sea uno también, así como ellos son uno. Sin embargo, como vimos hoy también, iglesia, el mundo busca una falsa unidad. Sin el Dios verdadero, pretenden llegar al cielo construyendo su torre, sin el fundamento, sin la roca, sin Cristo, sin Dios. Esta unidad se basa en la mentira, la idolatría, las obras. Es la religión de Caín, de Babel, el anticristo, Satanás. Todas las religiones falsas caben allí. Las filosofías, las idolatrías de la tierra caben allí. Y quiere que le diga algo, amigo. Si usted no se arrepiente, también cabe allí. Porque allá es donde usted está. Y allá va a tener el juicio de estar allá. Porque solo hay dos caminos. Solo hay dos puertas. Solo hay dos destinos. Si usted no se arrepiente, usted va a estar allá. Está allá, de hecho. Cabe allá. Aunque esté acá. Iglesia, seamos uno. La unidad que demanda el Señor se basa en la verdad, en Cristo, el camino, la verdad y la vida. Andemos en un mismo sentir, en la unidad del Espíritu, en comunión, en santidad, apartándonos del mundo, del pecado, en amor, en gozo, en paz, en armonía. Cuidado, hermanos, con las divisiones. Cuidado, iglesia. Estas no vienen del Señor, no seamos parte de ellas. Deben ser combatidas en la iglesia, así nos manda el Señor. Hay tres cosas para las cuales se combate, se aplica disciplina bíblica: por las divisiones en la iglesia, por el pecado en la iglesia y por las herejías en la iglesia, hermano. Eso lo leímos en la cartilla bíblica y creo que todos ya lo estudiamos, entonces para que lo tengamos claro. Más bien, caminemos juntos como sus santos, a una voz proclamemos a Cristo, llamemos al arrepentimiento. Hay promesa, que el mundo conozca que Dios envió a su Hijo. Nosotros somos parte de esa promesa, hermanos. Se manifestará en aquel día plenamente la gloria de Dios a todas las naciones de la tierra. Ese día el mundo creerá, pero será demasiado tarde. Ese día el mundo verá más visible que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es uno y que es uno también con el Señor. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado, hermano. Cuando el mundo impío, yo sé que todo el mundo no se va a convertir, la Escritura no habla de eso, la Escritura habla de un remanente pequeño, hermanos. Pero hermano, cuando ven un cuerpo unido, hermano, los impíos tiemblan. Y ellos dicen, ellos creen, aunque no se lo vayan a confesar, aunque ellos en el fondo saben que creemos en el Dios verdadero. Así lo quieran negar, lo que pasa es que no se quieren apartar de sus pecados. Hermano, que nos vean así, en unidad, no desunidos, pero en unidad espiritual, hermanos, espiritual. Que el Señor nos ayude, hermano. Señor, Padre Santo, te doy gracias, Señor, por estas palabras. Padre, guía estas palabras a la iglesia, Señor. Yo te ruego que nos permitas, nos ayudes, Señor, a ser uno. Yo sé, Padre, que desafortunadamente en las iglesias siempre va a haber trigo y cizaña, Señor. Pero, Padre, tú limpias, tú salvas, tú purificas, Señor. Purifica a aquellos que aún están muertos, aún están sucios, aún están con vestiduras viles, Señor. Lávalos con tu sangre, Señor, te lo pido. Padre, que seamos uno, que caminemos juntos. Guárdanos, Señor, de las divisiones en la iglesia. Guarda, Señor, de las murmuraciones. Guárdanos, Señor, de la rebeldía ante tu palabra, ante el consejo bíblico, Señor. Yo te lo pido, por favor, Señor. Ay, Padre, muéstranos nuestros pecados. Muéstranos, por favor, cada día más. Ay, Padre, te lo pido. Ay, Señor, qué bonito sería que todos los que estamos hoy reunidos acá, ese día estuviéramos gloriosos, proclamando eso, Señor. Proclamando que tú y tu Padre, el Padre, envió a tu Hijo. Ay, gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.